Reflexión, capítulo 31 del libro de Números, derrota de los madianitas. Mi nombre es el hermano Alexis Burgos, soy de la ciudad de Antofagasta y he sido comisionado para poder compartir una reflexión respecto a este capítulo. Oremos. Padre, te damos gracias por la libertad que tú nos das, Señor, de venir confiadamente a tu presencia y poder recibir las bendiciones, Señor, de tu instrucción y poder meditar en torno a ella y tener acceso al conocimiento de tu Torá, de tu palabra, y poder ser instruido, Señor, para caminar por la senda perfecta. Señor, ayúdanos a tener reflexiones poderosas en torno a esta palabra que es viva y es eficaz. Señor, que las meditaciones de mi corazón y los dichos de mi boca sean de bendición para tu pueblo. Amén. Amén. Encontramos que hay un mandamiento de parte del Señor al pueblo y le dice: toma venganza completa sobre los madianitas por los hijos de Israel, después serás reunido a tu pueblo. La venganza fue contra Madián y no contra los moabitas. ¿Por qué pasó esto? Bueno, nosotros nos damos cuenta que los moabitas actuaron contra Israel por temor al estar justamente al lado de los hijos de Israel. Es decir, el temor era real. Sin embargo, los madianitas metieron la nariz donde no debían. Ellos no tenían esa amenaza y sin embargo se involucraron en un conflicto que no era de ellos. La venganza vino entonces por causa del ataque que Madián había hecho contra las familias israelitas. Las hijas de Madián habían intentado destruir la moral familiar del pueblo de Israel para que se engendraran hijos de madres paganas, lo cual incluía el culto a los dioses de Madián. Entonces, sacerdotisas operando en contra de la moral del pueblo de Israel. De esa manera, la siguiente generación sería una generación perversa, como en los tiempos de Esdras, ¿no es cierto? Cuando los hombres judíos se casaron con mujeres de otras naciones y tuvieron hijos que hablaban lengua doble, dice su palabra, por la influencia de la cultura extranjera. La siguiente generación de israelitas corría el riesgo de perder toda la fidelidad al pacto y tuvieron que pedir que esas mujeres y esos niños fueran destituidos del pueblo. Lo propio había pasado en los tiempos de Esdras. Y uno lo puede ver esto, ¿no es cierto?, en ese libro de Esdras, en el capítulo 9, 10, o en el libro de Nehemías, en el capítulo 13 y 23, se hace precisión de esto. El caso de la esposa madianita de Moché, Séfora, fue algo diferente porque ella había hecho la conversión al Dios de Abraham. Las mujeres de Madián y de Moab no tenían ningún interés en asumir la fe de Israel como Séfora, sino que tenían el propósito de destruirla por medio del culto a los dioses paganos que ellas servían. Por eso vino la venganza del Señor, fue inminente. Con esto debemos reconocer que cuando aparece un espíritu que quiere modificar el corazón de los hijos de Dios para poseerlos, el Señor se levanta como gigante. Y habló, dice en el versículo 3, Moché al pueblo diciendo: armad algunos hombres de entre vosotros para la guerra, a fin de que suban contra Madián para ejecutar la venganza de Jachem en Madián. ¿De quién es la venganza entonces? ¿Era del pueblo? En Deuteronomio 32, 35 está escrito: mía es la venganza y la retribución. Por lo tanto, el hombre no tiene el derecho de vengarse a sí mismo. Nosotros no podemos hacerlo. Y lo mismo entendió el pueblo de Israel. Por eso el Señor fue el que instruyó: si la venganza solo es Jachem, ¿cómo puede Israel vengarse de Madián? Jachem delegó a Israel la autoridad para ejecutar su venganza. Esto debemos comprenderlo. Israel no tiene el derecho de hacerlo por sí mismo, sino que solo por una orden divina, como está escrito: toma venganza. Entonces, esta es una instrucción, este es un mandamiento, y este es el mandamiento número 241, que prohíbe vengarse, y está escrito en Levítico 19:1. No te vengarás. Eso dice la palabra del Señor.
Por lo tanto, ellos no habían tomado la iniciativa de salir contra Madián, sino que el Señor les instruyó. Por lo tanto, esta es una de las guerras santas, es una guerra espiritual. En Romanos 12, 17, 21 está escrito: nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad lo bueno delante de todos los hombres, es posible en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dar lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, y si tiene sed, dale de beber, porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Entonces el hombre no tiene derecho de vengarse por sí mismo. Y esta invitación también está para nuestros tiempos. Tiene el derecho de defenderse, pero no de vengarse. Solo las autoridades son puestas por el Eterno, tienen el derecho de ejecutar su venganza. Entonces, si ha sido tratado con injusticia, deja lugar para que Hashem juzgue directamente o a través de las autoridades que él ha puesto. Nosotros debemos sujetarnos a esto. En Romanos 13, 1 a 6 está escrito: sométase toda persona a las autoridades que gobiernan, porque no hay autoridad sino de Dios, y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste la autoridad, a lo ordenado por Dios, se ha opuesto, y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación, porque los gobernantes no son motivo de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas pues no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogios de ella, pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano llega la espada, pues ministro de Dios es un vengador que castiga al que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernadores son servidores de Dios dedicados precisamente a esto. Pablo lo tenía clarito y recomendaba a todos el orden puesto por el Señor. Y por eso es tan importante las decisiones que nosotros tomamos de las autoridades sobre nuestras cabezas. Porque cuando el justo gobierna, el pueblo se goza, dice su palabra, pero cuando el impío gobierna, el pueblo gime. Así que tengamos conciencia siempre. Hay una batalla cultural en nosotros que se debe establecer para respetar la autoridad, y eso es día a día mostrando respeto en las cosas más mínimas como en las más complejas, ya sea a un carabinero en la calle, a un profesor, a los padres, a nuestras jefaturas, a nuestros pastores, a los que nos lideran. Cuando nosotros tenemos una cultura de honra por esto, estamos reconociendo la importancia de ministrar, ¿no es cierto?, a través de nuestro testimonio, la vida de otros y sobre todo nuestros hijos. Entonces, los hijos, este principio, por ejemplo, hablábamos de los padres y los hijos. Los hijos no tienen el derecho de vengarse entre ellos. Es importante que los padres también tomemos la obligación de ejecutar la venganza sobre aquel hijo que ha cometido una falta contra su hermano, en el caso de que no haya pedido perdón, y arreglarlo todo. Si los padres dejan que sus hijos dañen sin ejecutar la justicia a sus otros hermanos, los hijos no aprenderán este principio que Hashem es un vengador. Y siempre estaremos tentados a romper este principio de justicia. Y también nuestros hijos. En Proverbios 20:22 está escrito: no digas yo pagaré mal por mal, espera a Hashem y él te salvará. En Proverbios 24:29 dice lo siguiente: no digas como él me ha hecho, así le haré, pagaré al hombre según su obra. En el Salmo 94:1-3 está escrito: oh Hashem, Dios de las venganzas, oh Dios de las venganzas, resplandece, levántate, juez de la tierra, da su merecido a los soberbios. ¿Hasta cuándo los impíos, Hashem? ¿Hasta cuándo los impíos se regocijarán? Entonces este salmo nos enseña a pedir a Hashem que ejecute la venganza en la tierra, como está escrito también en Apocalipsis 6, 9, 10, donde Juan decía cuando abrió el quinto sello,
vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido, y clamaban a gran voz diciendo: ¿Hasta cuándo, Señor santo y verdadero, esperarás para juzgar y vengar nuestra sangre de los que moran en la tierra? En 1 Tesalonicenses 4:6 está escrito acerca del adulterio. Mire los cónyuges. Dice que nadie peque y defraude a su hermano en este asunto, porque el Señor es un vengador en todas estas cosas, como también antes os lo dijimos y advertimos solemnemente. Es decir, hay muchas instancias en las cuales este principio de la venganza, que es del Señor, está declarado en la palabra. Por lo tanto, tengamos temor reverente del vengador. De hecho, Él dice que es el vengador de la sangre, y nosotros debemos comprender que se estableció en el libro de Levíticos el establecimiento de ciudades de refugio para poder regular la sed de venganza de aquel que con justa razón había sido instruido también por el Señor de poder ejercerla. Yeshua HaMashiach ha recibido de Dios la autoridad sobre todos los hombres de la tierra, como está escrito en Mateo 28:18, dice: y acercándose Yeshua les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por esto Él tiene el derecho y la responsabilidad de ejecutar la venganza de su Padre sobre toda la humanidad que no le obedece. Y esto está escrito también en Apocalipsis 11:16. Llegará el tiempo que indica esta porción de palabra y dice: y vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justa justicia y hace la guerra. Sus ojos son una llama de fuego, y sobre su cabeza hay muchas diademas, y tienen un nombre escrito que nadie conoce sino Él. Y está vestido de un manto empapado de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos, vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían sobre caballos blancos. De su boca sale una espada afilada para herir con ella las naciones, y las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios Todopoderoso. Y en su manto y en su muslo tiene un nombre escrito: Rey de Reyes y Señor de Señores. En 2 Tesalonicenses 1:6-10 está escrito: porque después de todo es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen, y daros alivios a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros cuando el Señor Yeshua sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego, dando retribución a los que no conocen a Dios y a los que no obedecen las buenas nuevas de nuestro Señor Yeshua. Estos sufrirán el castigo de eterna destrucción, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder cuando Él venga para ser glorificado en sus santos en aquel día, y para ser admirado entre todos los que han creído, porque nuestro testimonio ha sido creído por vosotros. Entonces prepararon de entre los miles de Israel, 1000 de cada tribu, 12,000 hombres armados para la guerra. Esto volvemos al libro de Números, que es lo siguiente que pasa. Nosotros ya tenemos claro de quién es la venganza. Entonces Israel prepara este número. El número 12 tiene que ver con gobierno. Así, cuando aparece el número 12,000, siempre en relación con la guerra, tiene que ver con dominio y autoridad. Esto lo vemos en Josué 8:25, en Jueces 21:10, 2 Samuel 17:1, en 1 Reyes 4:26, etcétera, etcétera. Los 12,000 de cada tribu, que son mencionados en Apocalipsis 7, son los que van a conquistar el mundo para el reino venidero. La Nueva Jerusalén también mide 12,000 estadios en 3 direcciones. Y en Apocalipsis 21:16 esto significa que tendrá un dominio total sobre todo el mundo creado. Entonces hay que aclarar que ahí dice: y Moshe envió a la guerra 1000 de cada tribu, y a Pinjas, hijo del sacerdote Eleazar, con ellos. Pero hay que recordar que la porción hace mención que estos 1000 por tribu no querían ir, fueron obligados, entregados para el servicio por parte de sus tribus. ¿Y por qué no querían ir? Cuentan los Midrash, cuentan que esta era la última misión de Moshe. Después de esta misión, Moshe tenía que morir, y el pueblo había sido informado y ya sabía esto, y los jóvenes que iban a la guerra no querían ir por esta causa. Por eso fueron obligados a ir de la obediencia.
Entonces, Moche los envió a la guerra, dice 1000 de cada tribu, y Pinjas o Fineas, hijo del sacerdote Eleazar, a la guerra con ellos los utensilios sagrados y las trompetas en sus manos para la alarma. Tuvieron que llevar utensilios sagrados a la guerra porque se trataba de una guerra santa, una guerra espiritual. Se trataba del arca y la placa de oro del sumo sacerdote junto con las trompetas. Vemos, ¿no es cierto?, que ninguno de los hijos de Israel había muerto en esta guerra, y lo vemos más en los versículos últimos, y eso da evidencia, ¿no es cierto?, de que cuando libramos las guerras llenos del Espíritu, el Señor va delante de nosotros. También mataron a espada al hijo de Beor. Balaam recibió parte de la venganza de Dios por haber dado consejos para hacer pecar a los hijos de Israel. El que causa que otro peque contra el pueblo de Dios, ese recibirá también castigo. Y en este tiempo hay tantas naciones que se están levantando antisemitamente, ¿no es cierto?, contra el pueblo de Israel. Ahora, ¿por qué un sacerdote fue a la guerra? Cuando los 12.000 de los hijos de Israel fueron enviados a ejecutar la venganza al Eterno contra Madián, también fue enviado Fineas. Él era nieto de Aarón, el que había recibido el sacerdocio por mostrar el celo por el Eterno cuando parte del pueblo cometió fornicación con las mujeres idólatras. Fineas tenía el mismo sentimiento del Eterno en cuanto a los madianitas, y por eso estaba capacitado para dirigir al pueblo en esta guerra. Sin embargo, lo más importante en este caso era que Fineas estaba encargado de llevar las herramientas santas del tabernáculo y las trompetas de plata para tocar la terúa o la alarma. Ese es el llamado de esta trompeta que hacía él, el llamado a la guerra, a alertar cuando viene el enemigo. El Señor dice que si la trompeta no suena fuerte y clara, ¿quién irá a la batalla? Por lo tanto, también nuestro silencio de cuando callamos aquellas cosas que atentan contra la seguridad de Israel, sobre todo en estos tiempos, también podemos ser hallados por pecadores. Estos objetos fueron llevados con el fin de hacer frente al espíritu de impureza que estaba detrás de las madianitas. Esta guerra era santa, ordenada por el Eterno, con el fin de ejecutar su venganza. Por lo tanto, la presencia divina y los ángeles tenía que acompañarle en esta guerra. El sacerdote Fineas estaba allí para activar todas las fuerzas sobrenaturales del Eterno en el momento de la guerra. Al tocar las trompetas de plata, el Eterno envió órdenes a sus legiones celestiales para proteger y fortalecer a los 12.000 soldados. Así había pasado, porque ellos estaban dispuestos a cumplir sus órdenes. Así pasará con nosotros también, si perseveramos hasta el final. El Señor libra nuestras batallas y Él nos guarda en medio de ellas. Cuando estés en la batalla, entonces asegúrate de 3 cosas: que estés cumpliendo una orden divina, que la presencia del Eterno esté contigo y que estés caminando en santidad. Así prosperarás siempre en la batalla. ¡Qué bendición! Bueno, en el versículo 16 dice la palabra: he aquí estas fueron las causas que los hijos de Israel por el consejo de Balaam fueran infieles a Hashem en el asunto de Peor, por lo que hubo plaga entre la congregación de Hashem. ¿Por qué dice Moche que las mujeres de Madián habían causado la fornicación en Israel, cuando en 25:1 solamente se menciona a las mujeres de Moab? En realidad eran tanto las mujeres moabitas como las madianitas que lo habían hecho. Y nosotros tenemos que entender que toda la obra que había hecho el Señor hasta ese minuto era llevarlos hasta la antesala de entrar a la tierra prometida, y fue cuando generó este tropiezo. Por eso debemos perseverar hasta el final. Hay 2 elementos que nosotros debemos utilizar para la purificación: el agua y el fuego, dice el Señor. El agua, ¿no es cierto?, que es nuestro Yeshua, que es el agua de vida. No tendremos sed jamás. Debemos purificarnos con esta agua. Y el fuego, ¿no es cierto?, del bautismo, de la prueba, tenemos que perseverar en ella. La tierra fue purificada por agua la primera vez, ¿no es cierto?, en el diluvio. Y la segunda vez será purificada por fuego, como está escrito en 2 de Pedro, en 2 de Pedro 3, 6, 7. Por lo cual el mundo de entonces fue destruido, siendo inundado con agua, pero los cielos y las tierras actuales están reservadas por su palabra para el fuego
guardados para el día del juicio y de la destrucción de los impíos. Eso decía Pedro. Entonces, ¿puede lo puro ser mezclado con lo impuro? Los 12.000 soldados habían tocado los muertos durante la guerra, por eso estaban todos ritualmente impuros y no podían entrar en el campamento de los santos. Por eso, Mocha, el sumo sacerdote Eleazar, y todos los jefes de la congregación salieron a recibirlos fuera del campamento. Los impuros no podían entrar al campamento puro, pero los puros podían salir a los impuros sin contaminarse. A pesar de que el sumo sacerdote era el más santo de Israel y no podía estar en contacto con la muerte, podía salir a donde estaban los impuros y dar órdenes acerca de cómo tenían que efectuar la purificación para poder entrar en el área pura. Esto nos enseña que no se puede introducir lo impuro en lo puro, pero lo puro puede influir sobre lo impuro para purificarlo. Qué imagen más hermosa. El hombre no puede entrar en la presencia santa del Eterno por su estado de impureza y mortalidad, pero lo santo sale de la presencia del Eterno para purificarlo y darlo inmortalidad con el fin de que pueda entrar en su santa presencia y permanecer allí para siempre. Bendito sea el Eterno por haber venido a nuestro encuentro para rescatarnos y purificarnos. También nosotros hagamos esta obra. Si nosotros estamos en santidad, tenemos que salir al encuentro de aquellos que han de ser añadidos a la iglesia. Aleluya. Debemos reconocer que murieron muchas personas. Dice en el versículo 35, y de los seres humanos y de las mujeres que no habían conocido varón acostándose con él, fueron en total 32.000. Hubo una gran cantidad de personas supervivientes, 32.000 mujeres que no habían conocido varón. De allí aprendemos, ¿no es cierto?, que tenía que haber habido una matanza, muchísimos hombres y mujeres adultos. O sea, imagínense, 32.000 habían sido rescatadas de una otra manera de esa forma inmoral de morir, de vivir. Y lo habían hecho 12.000 hombres. ¿Cuántos más habían matado? ¡Qué gloriosa victoria del Señor! ¿Cómo fueron elevadas las vírgenes madianitas? El Eterno ordenó a Moche no solamente contar el botín que había conseguido en la guerra, sino también dar frutos de él al sumo sacerdote y a los levitas. Sin embargo, no tenían que contar los objetos, sino solamente los hombres y los animales. Por esto, el texto hebreo dice literalmente, Saed Rosh Malkoach, levanta la cabeza del botín. En el sentido simple, la expresión significa en tomar en cuenta una persona o un animal y hacer un censo. Pero la misma expresión, levanta la cabeza, que ya habíamos revisado, ¿no es cierto?, Saed Rosh Malkoach, el sentimiento de que nadie cuenta conmigo puede ser muy negativo. Por eso ser contado es una manera de ser honrado. Por eso doy gloria a Dios de la invitación que ustedes como comunidad me han hecho a levantar mi cabeza y ser contado para esta honra de predicar este mensaje. También se puede entender la expresión como una elevación a la dignidad espiritual o moral. De esta manera entendemos que no solamente las 32.000 jóvenes vírgenes fueron capturadas en la guerra, sino también los animales fueron elevados a un nivel más alto a la hora de ser recibidos dentro del pueblo de Israel. No solamente un gran honor para una persona servir al pueblo sacerdotal, sino el que lo hace también es elevado espiritualmente y moralmente. Tenía que haber sido muy doloroso y frustrante para estas prisioneras de guerra, no solamente haber perdido a sus familiares, sus hogares, su cultura, sino que también someterse y servir a un pueblo diferente, idioma, con una cultura diversa, muy ajeno a los que ellas habían aprendido. Pero por otro lado, estas hijas de Madián aprenderían las buenas normas de la Torá y las costumbres nobles del pueblo del pacto para elevarse a un nivel de obediencia al Eterno que nunca hubieran podido experimentar en su país de origen. Ciertamente la guerra contra Madián era muy dolorosa para ellas, pero el beneficio a largo plazo sin duda fue muy alto. Lo primero que el Eterno mandó para estas vírgenes era que sus cabezas fueran elevadas, fueran censadas, fueran consideradas. Ya no tenían que caminar con las cabezas inclinadas. Fueron contadas, consideradas, valoradas y entregadas al servicio sagrado. Así se transformó su humillación en elevación. Bendito sea el Eterno por levantar a los caídos. De lo vil y lo menospreciado, el Señor se glorifica. Aleluya.
¿Por qué los soldados hicieron expiación por sus almas con objetos de valor? Vemos entonces que los oficiales estaban sobre los miles del ejército, los capitanes de miles y los capitanes de cientos. Se acercaron a Moche y dijeron a Moche: tus siervos han levantado un censo de los hombres de guerra que están a nuestro cargo. No hay ninguno de nosotros falta. Por tanto, hemos traído al Señor como ofrenda lo que cada hombre ha hallado: objetos de oro, pulsera, brazalete, anillos, pendientes y collares, para hacer expiación por nosotros ante el Señor. La prohibición de contar al pueblo de Israel estaba basado en la promesa de nuestro padre Abraham de que sus descendientes no podían ser contados. ¿Se entiende? Hay una promesa de Abraham. Entonces no es llegar y contar a los hijos de Israel. Es un mandamiento no hacerlo. No obstante, el Eterno enseñó al pueblo un sistema de poder ser contado. Cuando vinieron a plaga sobre ellos, el sistema de medio shekel, que uno encuentra en Éxodo 30:12, es la metodología. Entonces cada uno de los varones daban una moneda con el valor de medio shekel, y en lugar de contar al pueblo se contaban las monedas. Entonces las monedas luego fueron contadas al tabernáculo como un memorial, y así el pueblo no sufría ningún daño por haber sido contado. En este caso, no habían utilizado el método del medio siglo para el censo a los 12.000, y eso trajo una culpa sobre ellos ante el Eterno y temor de que viniera una plaga, porque de otra forma se había intuido que había una forma de contarlo. Entonces la razón de entregar los objetos de valor sería una recompensa por este error. Qué lindo. Así siempre debemos tener conciencia de que si en algún minuto por omisión no nos damos cuenta hemos cometido una falta, es siempre necesario arrepentirnos de esta. No seamos soberbios, es decir, no, perdón, yo total no sabía, en el minuto no supe. No. Que el Señor nos dé convicción de pecado por todo aquello en el pasado que fallamos y podamos traer a memoria, ¿no es cierto?, el gozo de arrepentirnos en oportunidad. La segunda razón por la entrega de las joyas conquistadas en la guerra era que al entrar en las tiendas de las mujeres madianitas y despojarlas de sus joyas, lo más probable es que ellos hayan tenido pensamientos pecaminosos. Y eso pudo haber traído pensamientos impuros, y tener estos malos pensamientos eran culpables ante el Eterno, ¿no es cierto?, de haber pecado. Por eso también las entregas de estas joyas podían servir como una señal clara de arrepentimiento. Y la tercera razón que podemos deducir de este texto es que tenían un sentimiento de gratitud profundo, no solamente por haber sobrevivido todos a esta guerra, sino también por haber recibido tanta riqueza en el botín. Querían agradecer al Eterno porque les estaba dando vida y tanta abundancia material. La gratitud en sus corazones tenía que mostrarse de manera práctica, y la entrega de objetos de valor es una buena forma de decir gracias. Amado escogido entre las naciones que estás escuchando, sea agradecido todos los días al Eterno porque te ha salvado de la muerte tantas veces en la vida. ¿Cuántas veces has estado en peligro de muerte? Seguro muchas veces hemos estado cerca de esta circunstancia, o tal vez hoy día estés pasando una circunstancia de enfermedad que te pueda acercar a esto. Demos gracias, Señor, por su protección, porque estamos vivos. Además nos está supliendo con sus bienes materiales los que merezcamos, siempre en razón de su bondad. Démosle gracias a ellos de manera práctica. Entreguemos algo de nuestro dinero y objeto de valor para una buena causa, para hacer avanzar el reino de Dios en nosotros y su justicia también se venga a establecer en medio de nuestra sociedad. Que el reino de Dios esté con nosotros. Dios les bendiga. Doy gloria al Eterno por esta oportunidad y que sea de mucha retribución para vuestra alma. Amén.